At tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. Hola, soy Francisco Castillo. Me imagino que estás preocupado, como muchos, por tus finanzas personales. Y es que después del COVID-19, a la mayoría se nos trastocaron las finanzas. Entonces, este curso es para ti. Te traigo 9 consejos para que aprendas a manejar tu dinero, mejores tus finanzas y te encamines hacia una vida más próspera. Juntos conseguiremos una solución al manejo de tus finanzas personales. Acompáñanos en este curso. Y tú tampoco lo hagas. El miércoles 28 de diciembre, Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento de Santa Cruz, Bolivia, y líder opositor, fue detenido por el gobierno de Luis Arce, acusado de presunto terrorismo y promover un golpe de Estado tras las fraudulentas elecciones de 2019, donde Evo Morales buscaba nada más que reelegirse por 4ª vez consecutiva. ¿Cómo se puede afirmar que en Bolivia se perpetró un golpe de Estado si la presidenta encargada, Yanine Áñez, por cierto, presa hace más de 600 días, llevó al país en un proceso electoral donde resultó electo un miembro del partido de Evo Morales y le entregó el mandato? Este martes 10 de enero, movilizaciones multitudinarias se sucedieron en Bolivia para exigir la libertad del gobernador Camacho y de 183 presos políticos más. La población en las capitales de los 9 departamentos acudió al llamado del Movimiento Cívico Nacional en defensa de la democracia y de la libertad. El canal Unitel, del cual hemos tomado precisamente el extracto anterior, ha sido amenazado por el ex candidato a defensor del pueblo y afín al partido del gobierno Movimiento del Socialismo Más, Pascual Mamani Marca, quien a través de sus redes sociales insta a quemar el canal de televisión y a matar a sus periodistas. Un saludo especial desde Santa Cruz, Bolivia, desde la avenida Doble Guardia entre Sexto Anillo, donde ubicamos el canal de las mentiras de Bolivia, desde Bolivia para Bolivia y el mundo. Acá estoy en la puerta de Unitel, esto es la antena de Unitel, las oficinas de Unitel. Hoy quiero hacer una encuesta nacional, sí, encuesta nacional sobre este canal de comunicación que no cumple los objetivos de un medio de comunicación de informar, de educar, de entretener. Causante de quema de las instituciones, causante del racismo, del odio, de la división en el país. Hoy quiero preguntarles a todo el país con esta encuesta, ¿qué es lo que debemos hacer? Primera opción, buscar que se quite la licencia del funcionamiento. Segunda opción, hacer de que se queme este canal de televisión. Tercera opción, hacer ayo sí, a los periodistas de este canal de televisión. Tras este video que yo subo, yo Pascual, en mi página principal y en mi TikTok, usted comente qué es lo que se debe y qué es lo que se debe hacer con este medio de comunicación desde Santa Cruz, Bolivia. Sin más que decirles, saludos, yo Pascual. Por otra parte, el gobierno de Perú ha prohibido este 9 de enero la entrada al país de 9 ciudadanos bolivianos, entre ellos al líder cocalero Evo Morales, por considerar que ha incurrido en actividades de índole proselitista, después que intercediera en favor del depuesto Pedro Castillo, quien intentó disolver al Congreso vía mensaje televisivo. La situación de Bolivia está realmente crispada y para ahondar en ella, nos conectamos de inmediato con el escritor y analista Emilio Martínez Cardona. Bienvenido, Emilio, qué bueno tenerte de nuevo, feliz año. Un gusto, Nitu, como siempre, estar en tu espacio. Feliz año. Sí, bueno, vamos a ver si este año es feliz, pero
ha empezado muy movido, ¿no? Bueno, aquí ha terminado muy movido. Es verdad. El Con ese 28 de diciembre, donde muchos pensamos inicialmente que era una inocentada la captura del gobernador, pero bueno, había sido un secuestro muy real, totalmente irregular y violento, ¿ah? O incluso uno de los escoltas del gobernador terminó con 3 costillas fracturadas, por ejemplo, en ese operativo, ¿ah? Y bueno, se ha desatado esta convulsión que representa un salto cualitativo para el gobierno de Arce. Yo creo que se ha cruzado una línea roja, porque si bien hay muchos otros detenidos anteriormente, como vos bien decías, el caso de la expresidenta Yanine Áñez, este caso tiene su característica peculiar porque es una autoridad en funciones y es el gobernador de la principal región del país en términos económicos, demográficos y ya últimamente políticos. Tú sabes que yo, aunque la excusa que se da es que estuvo en curso un golpe de Estado, que todos sabemos que no fue un golpe de Estado, que fue un gran fraude electoral, esa es la excusa que utilizan para acallar, te pregunto, acallar una voz tan importante como la del gobernador Camacho, que fue líder, incluso, porque eso no se puede negar, de las protestas y las revueltas durante el fraude. Santa Cruz fue la primera que se levantó, si mal yo no recuerdo, y tú me corriges. Sí, sí, efectivamente. El movimiento contra el fraude salió de Santa Cruz, irradió a todo el país. Y esto, bueno, no es solo para acallar a Camacho, sino que es el ejemplo para acallar a cualquier liderazgo opositor. Como te decía, se ha cruzado una línea roja. Creo que ya con esto Bolivia podemos empezar a considerarla como la 4ª dictadura del continente, a la par de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Yo creo que esto ya es un paso hacia Nicaragua directamente. Si bien veníamos evidentemente en un régimen cada vez más autoritario, creo que esto representa un salto cualitativo. Este es el mensaje que da el gobierno de Arce de que si se pueden llevar a Camacho, el gobernador en funciones de Santa Cruz, con ese capital político, digamos, se pueden llevar a quien quieran en el momento en que quieran. Ese es el mensaje que están dando. Entonces yo te quiero preguntar, si como dice Arce y su régimen, porque ya hay que catalogarlo de régimen, se dio un golpe de Estado a Evo Morales porque, porque supuestamente sí ganó las elecciones. ¿Por qué no le pone la silla a Morales de una vez? Claro, ese es el gran problema. Porque entonces le quitaron la silla a Morales, o sea, devuélvale la silla. Claro. ¿Qué pasa entre Arce y Morales? Ese es el gran problema de la tesis del golpe de Estado, es que si fuera así, la presidencia de Arce estaría viciada de nulidad, ¿no? Entonces es contradictoria. Bueno. Entonces, ¿pero qué pasa entre ellos dos? Porque se ha dicho mucho, se ha especulado de una división entre Evo Morales y Luis Arce. ¿Es cierta esa división? ¿Se siente, se sabe, se conoce? Esa división es intensa, es intensa, pero no es ideológica. Es decir, hay una lucha de poder muy fuerte por quién va a ser el candidato en el 2025. Arce quiere reelegirse, Evo quiere ser él quien vaya. Incluso Evo quería un traspaso adelantado o unas elecciones adelantadas para llegar antes del 2025. Entonces, esa pugna en ese sentido existe, pero insisto, no es ideológica, es decir, es el mismo proyecto político, es el mismo proyecto que depende en definitiva de La Habana, ¿ah? Y ahí hay un punto interesante a remarcar, es que el 15 de diciembre Arce se reúne en La Habana con Díaz-Canel. Eso sucede 2 semanas antes de este operativo contra Camacho. Entonces la hipótesis que se maneja es que dentro de esta pugna de alguna manera lo han ungido a Arce como sí, el candidato del 2025, siempre que se ponga con mano dura en contra de la derecha. Que le quitó la alfombra a La Habana. Entonces, a Evo, te pregunto. Es probable, incluso hay algunos indicadores
algunos días previos a esa reunión, habían problemas para aprobar el presupuesto general del Estado en el Parlamento. El ala de la bancada que responde a Evo no quería votarlo, y el dato que tuvimos, insisto, antes de esa reunión, era que desde La Habana le indicaron al sector de Evo: tienen que aprobarle el presupuesto a Arce. Entonces, creo que va por ahí. Evo está quedando, digamos, un tanto relegado dentro del aparato estatal, y creo que en ese sentido también es que se le intentó dar este rol en RUNASUR. Hay que hablar de RUNASUR también porque, bueno, efectivamente creo que RUNASUR fue creado, si mi memoria no me falla, entre finales del 2020 y 2021, como un premio de consolación a Evo Morales, ¿no? Que hablan de que es un movimiento indigenista, anticapitalista, antiimperialista, de unión de los pueblos, y lo que es un movimiento político para separar y dividir aún más, ¿no? Claro, es un organismo o un tentáculo de la ALBA y del Foro de Sao Paulo, ¿sí? Entiendo que para potenciar la agitación supuestamente indigenista. Claro, para dividirnos más entre originarios y no originarios. Sí, sí, y que es una falacia, porque aquí durante el gobierno de Evo Morales, él reprimió duramente a los indígenas, por ejemplo del Tipnis, que es un parque nacional, un área protegida, y que le estorbaba en la expansión del área cocalera, o sea, del área de cultivos de coca para cocaína directamente, que es el Chapare, que es su bastión. Esta área protegida indígena es colindante, y él necesitaba construir una carretera que lo acercara a Brasil. Por una parte era lo que un candidato brasilero dijo: es la rodovía da cocaína, es la autopista de la cocaína, que además en ese momento estaba siendo financiada por Brasil, por el Bandes, en tiempos de una anterior presidencia de Lula. Bueno, pero el tema es que como hubo oposición indígena a ese proyecto, hubo una represión policial brutal. Entonces, en realidad, el discurso indígena encubre otra cosa, que es un movimiento cocalero dedicado a abastecer al narcotráfico. Bueno, y que nos imaginamos que apoya a Petro, porque Petro quiere la legalización de las drogas, y nos imaginamos que lo quiere Lula, porque bueno, imagínate tú. Pero fíjate, Emilio, en medio de todo esto, uno ve cosas, claro, te estoy hablando del continente, te voy a hablar ahora del continente, porque esto que sucedió recientemente en Brasil, que una poblada entró a los 3 poderes, etcétera, etcétera, y que de inmediato salió el Lula a decir que esos eran los bolsonaristas, y inmediatamente vimos al Grupo de Puebla acusar a Bolsonaro, y resulta que uno no vio ni una sola banderita en favor de Bolsonaro. O sea, Bolsonaro ni siquiera estaba en el país. Pero tampoco hemos visto una respuesta como, bueno, vamos a salir ahora los de Lula en contra de esto que se hizo. No, ahí no ha pasado nada. Hay un silencio sepulcral. Esta reflexión te la hago porque siento que hay como un despertar de la ciudadanía. Fíjate lo que pasó también en Venezuela hace 2 días. En Venezuela, unos maestros convocaron una marcha y salieron maestros por todo el país, sin políticos. Entonces uno comienza a ver como un hastío, un hartazgo de la gente con estos gobiernos de izquierda que llegan ilusionando a la gente, captan a la gente, la ilusionan, la llenan de sueño, y después el desencanto es enorme. Te pregunto, ¿tú ves esto o mentiras? ¿Son mentiras mías? ¿Son imaginaciones mías? Aunque sí, todavía falte mucho. Sí, yo creo que existe, y en el caso de Brasil,
yo creo que más que bolsonaristas eran antilulistas. Exacto. Creo que Lula, desde que asumió, desde el acto de asunción, ha estado echando leña al fuego. Parece que él ganó con la mitad del electorado, si es que efectivamente lo ganó, pero en todo caso, una realidad es que Brasil tiene dos mitades. Y él, un presidente responsable, debería haber desde el primer día tratado de encauzar un acuerdo nacional o hacer un gobierno de pacificación, y en cambio sus señales desde el primer día han sido de más polarización. Entonces ha generado esto que creo que es ridículo calificarlo de terrorismo, como se ha hecho. Sí hubo vandalismo, por supuesto, pero no hay una sola víctima, por lo tanto, tampoco un golpe de Estado, porque creo que ha habido, como decías vos, una poblada, ¿no? Una poblada espontánea, creo que sin medir consecuencias, porque se le ha dado la excusa perfecta a Lula para la represión política, ¿no? Y de hecho tener 1.200 personas ya encarceladas o confinadas es como, alguien dijo, es el Lulag, jugando un poco con las palabras entre Lula y Gulag. Exacto. Pero ¿crees tú? Yo nada más te hablo, vamos a decir, en este caso te hablo por Brasil y por lo que vi que pasó en Venezuela, que yo no me entusiasmo en demasía porque los venezolanos tienen 23 años saliendo a la calle, pero la verdad es que me llama poderosamente la atención esto, la ciudadanía sola, saliendo, protestando, diciendo. También es que hay una carencia de liderazgos enorme, ¿no? Claro, y en este caso Bolsonaro creo que, bueno, no creo que tenga mucha relación con lo que pasó. Sí. Hay movimientos, en el caso de Bolivia, todo lo que ha estado pasando, yo creo que desde el referéndum del 2016, han sido básicamente movimientos ciudadanos. Hay un protagonismo mucho más fuerte de lo que se llaman las plataformas ciudadanas que de los partidos políticos de oposición. Eso es notorio. Entonces, sí, yo creo que puede haber un fenómeno en ese sentido. Sí. Mira, por cierto, que fue uno de los puntos que también quería tratar contigo, pero tengo aquí en la mano mi teléfono porque hay un Twitter del expresidente Pastrana del día 10 que me pareció súper ajustado. Y él pone en ese Twitter, dice, doble discurso de Morales, 2 puntos. Evo nos acusaba de injerencia por visitar Cuba para recibir un premio en un seminario. Evo, tú ibas a Perú a exigir constituyente ilegal y fomentar separatismo. Eres un tirano fraudulento y cínico. Y pone las páginas de los periódicos porque efectivamente yo recuerdo como ese día iba él junto con Tuto Quiroga a buscar les iban a dar un premio en un seminario efectivamente y no los dejaron entrar, los devolvieron, o sea, aterrizaron y los devolvieron para atrás, porque era una injerencia. Pero Evo Morales iba para Perú a eso, él y otros, y entonces resulta que, bueno, todo el mundo horrorizado porque no lo dejan entrar. Eso es una injerencia. Quería tu opinión al respecto, porque bueno, mira, de alguna manera, a mí me parece excelente que Perú le haya dicho, mira, ya basta. Correcto. Sí. Bueno, Evo durante la presidencia de Castillo trató de convertirse en el líder de los cocaleros de Perú también, es decir, de crear una especie de internacional cocalera. Y dicen que además era asesor de verdad de Pedro Castillo. Sí, y durante toda esta inestabilidad reciente en Perú, han estado entrando emisarios de Evo de forma ilegal en la región de Puno, es decir, que tienen que ver con la desestabilización violenta que está habiendo en el sur de Perú. Entonces, esta medida yo creo que ha sido totalmente acertada de parte de Perú.
Y hay un detalle sobre el tema Arce-Evo, que me preguntabas hace un rato. Eso es sintomático. Después de que se produce este veto de Perú a Evo, la única declaración que sale del gobierno boliviano cuestionando esto es del vicecanciller, que dice: no estamos de acuerdo con esta decisión sobre 9 ciudadanos bolivianos. Nada más. Es decir, es un funcionario. Pone a los 9 en la misma altura. Es un funcionario de segunda línea, primero, y que ni siquiera lo nombra a Evo Morales. ¿Ah? Entonces, evidentemente, es un síntoma más de esta pugna que existe, que, reitero, no es ideológica. Es decir, no implica que si Arce gana la pugna, como parecería que está sucediendo, que va a suceder, eso no implica un rumbo menos autoritario que con Evo. Tú sabes que, y ya redondeando, a mí me parece que de verdad los ciudadanos, y vuelvo con ese tema, han entendido en estos últimos tiempos cómo estos presidentes de izquierda no son sino unos delincuentes, y esa es una palabra que utilizo yo, son unos delincuentes, porque es increíble, por ejemplo, todo lo que se sabe de Evo Morales. A Evo Morales se le ha acusado de pedofilia, y ha estado en curso en pedofilia. Se comprobó el fraude de 2019, que además ya era un fraude porque no podía, se pasó por encima de la Constitución porque por cuarta vez no podía ser reelecto. Se conoce de que ha estado detrás de los tribunales para encarcelar a Yanine Áñez con un señalamiento que se cae por su propio peso, porque fue una señora que le tocó de carambola ser presidenta interina, y además se hizo unas elecciones para entregárselo precisamente al mismo partido de Evo Morales. Esto es una cosa realmente insólita. Sabemos del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la masacre de las Américas, en la que está involucrado también el señor Evo Morales. La pugna interna que hay en el MAS entre los de Morales y los de Arce. O sea, es una cantidad de elementos que uno dice, ¿cómo todavía hay alguien que pueda seguir a Evo Morales y a su partido? Es igual de lo que está pasando en Brasil. O sea, todo el mundo sabe que Lula da Silva es un corrupto, es un delincuente. Que no está preso ahora porque hubo un movimiento judicial que en eso también son maravillosos la izquierda, porque la izquierda internacional y de cada país lo primero que hace es precisamente infiltrarse dentro de los sistemas de justicia. Entonces, bueno, de Maduro ni hablemos, Maduro es el jefe del cartel de los soles. O sea, imagínate tú, Daniel Ortega, o sea, realmente que nuestro continente está en manos de estos delincuentes. Esto es realmente desalentador, pero al mismo tiempo nos impulsa a seguir trabajando. Sí, yo creo que lo que tenemos es un narcopopulismo. Fue ese proyecto que en algún momento trató de llevar a cabo Pablo Escobar en Colombia cuando fundó un partido político. ¿Ah? Sí. Creo que esa era la idea fundamental y lo han hecho realidad terriblemente, sí, en tantos países, a veces sobre el eje de narcotráfico, a veces sobre el eje de mucha corrupción estatal, o ambas cosas combinadas, ¿no? Pero bueno, hay que seguir luchando contra esto. Creo que la base es ciudadana, efectivamente. Y bueno, también creo que de alguna forma esta segunda ola que se estaba dando del Foro de Sao Paulo, creo que tal vez se esté agotando, sus últimas victorias hayan sido las de Petro y Lula. Creo que ya Perú empieza a girar a partir del intento de golpe de Estado de Castillo. Y tenemos este año las elecciones en Argentina, que esperemos que las gane la oposición. Ese es un país que influye mucho geopolíticamente. Esa está inmersa, bueno, sentenciada ya. Una cosa terrible. Sí, sí.
De Y por verdad un que caso yo... de casi $1.000 millones, y Así sin es. embargo sigue teniendo un Sí, 30% por lo menos sí. Y de privilegio. seguidores. Mira, no quería cerrar sin hablar, porque por supuesto es mi gremio, es tu gremio, porque estás en la comunicación. Lo de Unitel, ver a este señor amenazar, hay tres opciones, o los quemamos o los matamos. ¿Qué es eso? Y que no pase nada. Ese señor no está preso, no está detenido, no tiene una orden. No, ese señor está libre, por lo menos hasta esta hora está libre. Hay que recordar que ya en el año, si mal no recuerdo, 2008, ya hubieron instalaciones de Unitel en La Paz que fueron atacadas, se quemó una parte del canal después de un discurso de Evo. Ya no hablemos de un personaje de tercera línea como este señor que fue candidato a defensor, sino había pasado en el 2000, también 2008-2009. Pero a mí lo que me parece increíble, un candidato a defensor llamando, instigando a quemar una sede de un canal y a matar a sus periodistas. Yo te digo de verdad. Totalmente. Este señor, yo creo que preso no debería estar, lo que debería estar es en un psiquiátrico. Bueno, posiblemente. Y en los últimos meses, y esto lo ha condenado, por ejemplo, la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, han habido en Bolivia 75 agresiones contra periodistas. Primero por ocupantes de tierras, que son parte de las bases del movimiento al socialismo. Después, durante el paro de 36 días en Santa Cruz, entre fines de octubre y noviembre, hubieron grupos de choque del MAS que actuaron en contra de ese paro, que también agredieron periodistas. Y ya en los últimos días, durante las protestas por la detención de Camacho, ya las agresiones a periodistas han sido hechas directamente por policías. Unos 7 casos. Hay un periodista, por ejemplo, que tiene impactos de 12 balines en el cuerpo de la policía. Entonces, hablar de 75 agresiones en espacio de los últimos 3, 4 meses es mucho. Es mucho. Es mucho y este es otro de los, digamos, de las formas de amedrentamiento de la izquierda internacional para acallar a los medios. Si tengo que matarlos, pues lo hago. Y eso, bueno, lo hemos visto en todo el continente. Por supuesto que donde más víctimas hay es en México, producto también del narcotráfico. Claro. Si te metes con el narcotráfico, si hablas de eso, tienes en tu futuro una bala seguro. Esto es lo lamentable de todo lo que nos está sucediendo, pero te repito, creo que tiene que ser una causa para luchar, para seguir adelante, porque nosotros no le podemos dejar a nuestros descendientes una Latinoamérica inundada de narcotráfico y con unos mandatarios absolutamente mediocres. Creo que tenemos que seguir en esto y pase lo que pase y cueste lo que cueste. Así es. Esperemos que por lo menos la ola de expansión política de ese bloque narcopopulista haya terminado este año con esos últimos avances que han tenido y empecemos o el año pasado, ¿no? Exacto. Y empecemos a girar ahora a partir del 2023. Bueno, con el favor de Dios. Emilio, qué placer tan grande volverte a tener aquí en este espacio. Sigues escribiendo, te leo con constancia. ¿Un libro? ¿No hay por allí un libro nuevo? De momento no, artículos en prensa. Pero vas a tener mucho que escribir. Bueno, esta hay historia muchísimo. hay que escribirla. Para que no se nos olvide. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Con ustedes, amigos, hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.